que ya no llamamos Escuela de Otoño porque, como sabéis, por necesidades logísticas, pues la Escuela de Otoño la hacíamos en primavera, en verano o en invierno. Este año precisamente ha coincidido en que entramos dentro del otoño, pero bueno, llamémosle jornada de debate, que viene a ser lo mismo. Este año hemos señalado dos temas. El primero es alternativas de futuro para la UE desde la izquierda, por entender que es necesario que desde la izquierda no tengamos una visión reducida al ámbito de los estados nacionales, sino que tengamos una visión paneuropea, sobre todo después de la situación generada por la crisis de 2008, el Brexit, la crisis de la pandemia, el auge de la extrema derecha y el reforzamiento de las políticas neoliberales en el seno de la Unión. Es necesario que desde la izquierda construyamos una alternativa que dé una visión feminista, ecologista, socialista y republicana de los problemas europeos en beneficio de las clases trabajadoras de Europa, y no nos limitemos al ámbito exclusivamente local o nacional. Y vamos a empezar pues con la intervención del compañero Fran, que nos va a hablar de estas alternativas de futuro para la Unión Europea. Terminar dando las gracias al grupo parlamentario de la izquierda en el Parlamento Europeo por su apoyo para la realización de estas jornadas, como viene siendo habitual. Y nada más, tiene la palabra Fran Pérez. Bueno, pues el tema es alternativas de futuro para la Unión Europea desde la izquierda, y creo que he redactado una pequeña ponencia, pero pensando en la izquierda europea, no en la izquierda española, ¿no? Muchas veces, sino en la necesidad de una unidad de toda la izquierda alternativa a la socialdemocracia, digamos, ¿no? Entonces, quería informaros de que en Viena, el 9, 10, 11 de diciembre, se ha celebrado el 7º Congreso del PIE, que es el Partido de la Izquierda Europea. Ese es un partido europeo, a nivel europeo, que agrupa a 37 partidos políticos de todos los países de la Unión Europea, ¿no? Es uno de los 7 grupos que hay en el Parlamento Europeo, el grupo más a la izquierda, digamos, es decir, que hay conservadores, hay socialdemócratas, hay liberales, hay un grupo donde están 2 grupos de ultraderecha, y el grupo más a la izquierda es el grupo del GUE, pero que es, digamos, toda la izquierda alternativa más allá, ¿no? de los partidos socialistas, digamos. Ahí entrarían partidos comunistas, partidos rojiverdes, partidos verdes, en fin, socialistas también, ¿no? Bueno, ¿cómo veo yo un poco la cosa? Yo creo que la izquierda europea necesita ofrecer a sus pueblos, a los pueblos de Europa, realmente un lugar donde participar políticamente. Un lugar donde participar políticamente me refiero a partidos políticos abiertos, modernos, partidos políticos que luchen por los ciudadanos, por los trabajadores, ¿no? Pero también ofrecer una alternativa real a esas políticas neoliberales que, por un lado, son las que han predominado hasta ahora en la Unión Europea, pero también a esas políticas neofascistas que están surgiendo, que son muy peligrosas, ¿no? No hay que abandonar el mensaje de la emancipación, el mensaje de la liberación de los pueblos, para no dilapidar, digamos, la confianza que los ciudadanos y los pueblos han depositado en la izquierda alternativa hasta ahora, ¿no? Hay un problema, y es la impunidad con la que el fascismo ha sido premiado, entre comillas, en Europa, ¿no? Es decir, el fascismo creíamos que estaba ya superado. El fascismo europeo parecía que al acabar la Guerra Mundial, a pesar de que muchos nazis se marcharon a América Latina, otros se escondieron, fueron protegidos por distintos países, ¿no? Parecía que eso estaba superado y que o bien iba a haber sociedades del bienestar en Europa durante una larga etapa, las hubo, o bien iba a haber ese neoliberalismo que ha habido en los últimos años, pero sin llegar a digamos, proyectos neofascistas. Hoy estamos en esa situación, ¿no? Es decir, hoy estamos en un momento bastante delicado y la izquierda alternativa tiene que repensarse, tiene que reorganizarse, ¿no?
tampoco ha habido una educación antifascista en concreto en este país, ¿no? En España, lamentablemente, a diferencia de un montón de países europeos donde digamos que el combate al neofascismo es más fuerte y donde hay una educación democrática en los países, aquí todavía hoy es muy difícil encontrar en los programas de las consejerías de educación de las autonomías, sobre todo si gobierna el Partido Popular, que se hable de la Segunda República, que se hable de la Guerra Civil Española, que se hable del franquismo. Es muy difícil, ¿no? En concreto en Madrid es así. O sea, mis hijas están ya en carrera las dos, estudiando en la universidad, pero ninguna de las dos llegó en el temario a estudiar ni la Guerra Civil, ni el proyecto de la República primero, perdón, ni la Guerra Civil, ni tampoco el franquismo. Entonces, ¿qué es lo que saben? Lo que nosotros les hemos enseñado y lo que han ido aprendiendo pues, por ellas mismas con algunas lecturas pero en general tenemos una juventud que no conoce la historia de España más reciente, no sabe de los romanos, sabe de los griegos, sabe de un montón de cosas, pero no sabe en absoluto de este asunto, ¿no? Bueno, eso luego tenemos la consecuencia, que ahora hay muchos jóvenes que acaban metiéndose en partidos fascistas o que pueden dejarse llevar por Vox, etc., ¿no? Bueno, otra cosa que también creo que quizá los partidos de izquierda tienen que empezar a moderar es la sobreinstitucionalización, ¿no? Es decir, que a veces parece que lo más importante son los cargos públicos, es la batalla institucional, no solo en el Parlamento, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Yo creo que hay que empezar a pensar y a empezar a proyectar partidos que trabajan más en la calle, más pegados a los problemas ciudadanos, que trabajan junto con los sindicatos, que trabajan junto con los movimientos sociales, con los colectivos diversos que trabajan en cualquier ámbito, con las ONGs, ¿no? Creo que también hace falta una izquierda que esté más implicada en la lucha de los trabajadores, ¿no? Si nosotros como izquierda no somos quienes luchamos y de alguna forma junto a la gente más humilde, a la gente que tiene problemas, lo que vamos a encontrar es que el neofascismo trabajará con ellos, o mirarán ellos para otro lado, ¿no? Mirarán a otros sitios y bueno, o les hacemos soñar nosotros, ¿no? Y luchar por una sociedad, digamos, que supere el capitalismo, que supere este modelo neoliberal, o serán otros los que lo hagan. Voy a intentar no salirme del guión porque yo tiendo a extenderme, ¿no? Bueno, creo también que no hay que contentarnos con los avances parciales y con leyes reformistas, ¿no? O sea, hay leyes que desde luego suponen un avance en derechos civiles, en derechos sociales y económicos, pero el gran problema es que muchas veces no somos capaces de ofrecer un horizonte distinto, un horizonte, en el caso de España, republicano, socialista, ¿no? En el caso de Europa también, una Europa más democrática, más social, ¿no? Más federal. Y si los ciudadanos no perciben ese proyecto político, pues tampoco luchan por pequeñas cosas, pero tampoco se implican en cambios sociales históricos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos una Europa más abierta, más social, más ecológica, ¿no? Económicamente más igualitaria, lo que nosotros llamamos una Europa de los pueblos, ¿no? Una Europa no tanto de los capitales, no tanto de los bancos, ¿no? Sino de los pueblos. Luego, yo creo que, al menos desde la izquierda republicana, nosotros sí creemos en un socialismo republicano que apoye el laicismo, una sociedad, una Europa laica también, que sea ecologista, que sea feminista, como dijo José Miguel también, son aspectos fundamentales de cualquier proyecto político de izquierdas hoy, que luche por los derechos humanos, que es creo que lo más importante de la izquierda, ¿no? Conseguir que todos los hombres, todas las personas, hombres y mujeres, puedan disfrutar de unos derechos humanos fundamentales, y también que luche por la paz, ¿no? Que luche por la paz en Europa, porque estamos ante un contexto de un belicismo desatado, diría yo. Estamos ante la amenaza de una guerra regional que se extienda de Ucrania a otros países. Estamos, y no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas, ante la amenaza de una probable cuarta guerra mundial o un conflicto nuclear, y eso no es pequeña cosa, ¿no? Y por tanto es más urgente que nunca trabajar por la paz desde la izquierda, trabajar por un mundo más multipolar, ¿no? Donde no solamente haya dos grandes potencias, que haya más potencias, y que haya una Europa de paz que sobre todo apueste por salidas dialogadas y salidas negociadas al conflicto de Ucrania, ¿no? Esto hasta ahora no lo vemos. Yo creo que hay una especie de euforia armamentística que no es muy positiva. El conflicto de Ucrania tiene el riesgo, o sufre el riesgo, de cronificarse, de alargarse, de que haya muchísimos más miles de muertos en Europa. Y bueno, yo creo que hay un riesgo de que incluso la Unión Europea se
suicide casi como proyecto histórico, ¿no? Es decir, la Unión Europea, yo creo que lo peor que ha ocurrido ha sido que se ha dejado llevar por Estados Unidos. Estados Unidos ha aprovechado, digamos, la guerra de Ucrania también para vender armas, para sustituir en el fondo a Rusia como proveedora de gas en Europa. Es decir, hay unos intereses también militares de la OTAN y de Estados Unidos económicos que creo que no se os escapan. Eso no significa que Rusia haya actuado bien, ni mucho menos. Yo creo que hay que condenar la invasión de Rusia. Izquierda Republicana la ha condenado públicamente con un comunicado, Izquierda Unida también. Yo creo que en Europa en esa condena de una invasión siempre es una cosa negativa. Si viola el derecho internacional, si viola la Carta de Naciones Unidas, pero también la OTAN está aprovechando su momento para vender armas, para recuperar ese papel que la OTAN había perdido a nivel internacional, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso, lo más importante que quiero transmitir es que desde las fuerzas de izquierdas europeas tenemos que plantear una Unión Europea que plantee la paz, que plantee una salida negociada y una salida pacífica al conflicto, ¿no? Eso no está muy de moda, pero creo que en algún momento, si la izquierda lo hace, en algún momento se valorará e históricamente se verá, ¿no? También ha aumentado el gasto militar, que es otro hecho negativo, es decir, todos los países europeos han subido al 2% del gasto militar. Esa era una reivindicación que estaba planteando Estados Unidos en la OTAN durante muchos años y siempre se le decía que no. Los países europeos se estaban negando a subir los presupuestos militares y una consecuencia de la guerra de Ucrania, lamentable también, pues es que nadie está cuestionando, ni siquiera socialmente la sociedad lo está cuestionando, lo cual también pues es triste, ¿no? Por tanto, de cara a esta Unión Europea que nosotros queremos, pues queremos una unidad de las fuerzas democráticas en Europa. Ya digo que el PIE son 37 partidos, han celebrado su 7º congreso. Yo he formado parte de la delegación, como parte de la delegación de Izquierda Unida, y ahí se han abierto todos estos debates que os estoy planteando, ¿no? Es decir, que la izquierda tiene que repensarse, tiene que trabajar, y ese partido de la izquierda europea, ahí hay partidos integrados verdes, socialistas, comunistas, rojiverdes se llaman otros, ¿no? Es decir, hay de distintas identidades, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? ¿La amenaza del neofascismo es real o no es real? Sí es real, ¿no? Antes lo he dicho, en Italia ya han llegado al gobierno, es decir, tenemos un partido neofascista en Italia que va a gobernar, que de momento, para no asustar a la población, va a tomar medidas poco a poco, yo creo, cada vez más duras, pero de momento no quiere tranquilizar a la Europa neoliberal, que no confía tampoco mucho en ellos, pero con la que van a convivir, ¿no? Pero hemos visto hace poco también un intento de golpe militar en Alemania, en estos días, ¿no? Sí. Ha habido un intento de golpe de no sé si era conde, duque, es decir, una persona importante de la aristocracia, que era varios militares, varios políticos, ¿no?, de la derecha, de la ultraderecha alemana, y han sido detenidos, ha sido desarticulado ese plan. Parece ser que los servicios secretos alemanes lo estaban siguiendo. Pero bueno, esas cosas en Alemania no solían suceder. Quiero decir que parecía que era un país que gozaba de una estabilidad política importante, ¿no? Bueno, pues son, digamos, llamadas de atención, son síntomas de que hay un proyecto neofascista en muchos países, ¿no? Y por tanto, tendremos que enfrentar eso con un proyecto alternativo que sea atractivo para los ciudadanos, que sea importante, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, temas como la energía y los sectores estratégicos de la economía, en este partido de la izquierda europea se ha debatido si deberían ser nacionalizados o no, y al final se llega a la conclusión de que sí, o por lo menos parcialmente deberían serlo. Es decir, el Estado tendría que tener empresas públicas que potenciaran una energía al servicio de los ciudadanos. Eso no ocurre hoy, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años neoliberales se ha ido privatizando sectores importantes de la economía que incluso eran estatales hasta en el franquismo, ¿no? Y en los primeros años de la democracia se fueron privatizando con la oleada y la llegada del neoliberalismo. Y claro, un gobierno no puede, si no tiene una empresa pública del Estado de energía, no puede bajar el precio del gas, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, y estamos a merced, por así decir, de las grandes multinacionales de la energía y el gas. Bueno, pues vamos a plantear, nunca es tarde, si se plantea, que la privatización de esos servicios fue un grave error, ¿no? Fue un grave error, ha aumentado los precios, tiene a la gente, a las familias contra las cuerdas,
y se está produciendo un verdadero expolio social, yo creo, ¿no? Bueno, otro tema fundamental desde Izquierda Republicana siempre ha sido la defensa de los servicios públicos, es decir, los servicios públicos para nosotros son fundamentales. En el tema de la energía también, lo de la energía renovable, que tampoco quiero olvidarme de ello, ¿no? Pero los servicios públicos del transporte, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, yo creo que es fundamental, ¿no? Y son temas que creo que estaréis de acuerdo conmigo en que tenemos que defenderlas, que sigan siendo públicas, que sean de calidad, que cada vez se invierta más presupuesto en ellas, ¿no? Y también el proyecto para Europa, de una Europa de derechos económicos y sociales para todos, cosa que hoy, no, por supuesto, no ocurre, ¿no? Esa educación, salud, transporte, pensiones, vivienda, entra ahí, pero también hay que reclamar que suba el salario mínimo, también hay que reclamar que la precariedad, y luchar, ¿no?, porque la precariedad en el empleo desaparezca, por el reparto del empleo, por la negociación colectiva que está suspendida en varios países europeos. En fin, nos queda un gran trabajo que hacer ahí, ¿no? El gobierno británico, lo ha contado Corbyn hace muy poco, ahora mismo tiene privatizado prácticamente todo. O sea, es un país con más privatización, el país que tiene más privatizaciones de Europa. Es verdad que ya no forma parte de la Unión Europea, pero está ahí, en Europa, como un modelo a seguir para muchos países, ¿no?, del neoliberalismo. Bueno, hoy hay luchas en Inglaterra, en el Reino Unido, por la privatización de correos, por la privatización de los ferrocarriles, hay huelgas también. En la sanidad se ha hecho la primera huelga general en el Reino Unido ahora, y por tanto las luchas obreras, las luchas de los trabajadores, las luchas de los ciudadanos van a aumentar, porque vamos a una Europa cada vez, lamentablemente, más desigual, con más crisis económica y perjudicando más a las clases más trabajadoras, más vulnerables, ¿no? Tenemos que seguir diciendo que no a una Europa de las transnacionales, de las multinacionales, y decir que sí a una Europa de los pueblos, como os decía, ¿no? Recuperación, intentar recuperar el estado de bienestar. Bueno, luego, otra cosa que creo que o creemos en Izquierda Republicana, ¿no?, que es fundamental, es la concienciación de los ciudadanos, ¿no? Lamentablemente también hubo una apertura a televisiones privadas. Todos sabemos que los medios de comunicación privados obedecen a grandes capitales también. Las televisiones hoy en día pues están en manos de empresas y multinacionales y bancos, y al final tenemos unos ciudadanos que ven mucha televisión, que no leen, que leen poco, lamentablemente. Creo que hay que ser autocrítico con esto, aunque ya lo decía Julio Anguita hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces no hay y tampoco los partidos de izquierda hemos potenciado, y hay que hacer autocrítica aquí, la formación política, ¿no? Yo creo que la formación política que existía cuando yo era pequeño y me afilié a un partido de izquierdas, lo primero que te decían es: tienes que leerte estos libros, hay un día a la semana donde se hacen debates, y un día íbamos y éramos 8 personas, y otro día íbamos y éramos 15, y después yo llevé a varios estudiantes, y bueno, pues eso, quiero decir, pero sí había una formación en los partidos, y la gente debatía y se formaba y sabía que tenía que leer todo esto. Yo creo que hay una falta de formación en los ciudadanos, y los partidos tenemos que darle más prioridad a la formación, ¿no? También profundizar en nuestra alianza con los movimientos sociales, con los sindicatos, con la sociedad civil, e incluso la militancia sindical. La militancia sindical yo creo que debería ser obligada. O sea, incluso en la época de la Segunda República, pues, por ejemplo, el secretario de Azaña, que se llamaba Santos Martínez, ¿no?, era un hombre que militaba en la Izquierda Republicana, y curiosamente luego, como existía la UGT o la CNT y él no era del Partido Socialista, militaba en la CNT. Y bueno, estaba a favor de un Estado republicano, y los anarquistas a favor de una sociedad sin Estado. Quiero decir, eso puede haber contradicciones, pero tenían claro. Pongo a Santos Martínez, que era el secretario de Azaña, como un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la militancia sindical hay que incrementarla y debería ser obligada. Ya sé que también siempre salen críticas a los sindicatos y tal, pero luego cuando hay que luchar, los sindicatos tienen que estar ahí, y serán más o menos luchadores en unos países u otros, combativos, moderados, pero en el fondo es importante, ¿no? Luego, hay una cosa que también creo que es importante, y es la batalla de ideas de cara a debatir sobre Europa, sobre los proyectos europeos, ¿no? En la Izquierda Alternativa Europea hay una red que se llama Red Transform, ¿no?, Transformando, que yo os animo a que visitéis su página web. Van a celebrar un evento importante sobre la paz en el 2023, pero ahí se juntan todas, en esa red, todas las fundaciones de todos los partidos de Izquierda Alternativa Europea, y yo ahí lo consulto la página de vez en cuando, tienen publicaciones en varios idiomas, y yo creo que se aprende mucho también ahí, ¿no? Esas fundaciones tienen que dar una batalla importante en la creación de ideas, ¿no?
hay una cosa que no sé si sabéis, y es que el propio Trump recibió hace 3 años a varios diputados de Vox, no Trump, sus ministros de Transportes y de Educación, y les dijo que Vox era su referente y que están trabajando para crear una internacional de ultraderecha y que en Bruselas iba a abrir una oficina de formación política que han abierto, y los cuadros de Vox están yendo a formarse a Bruselas para, bueno, aprender y ser cuadros políticos pues de primera en lo suyo, ¿no? Yo creo que en su ideología, una ideología completamente opuesta a la nuestra. Pero quiero decir que hay quien sí le da importancia a la formación y nosotros tenemos que potenciarlo, ¿no? Luego, respecto al tema de Europa y la seguridad, pues yo quería comentaros también que durante unos años desde la OSCE se fomentó un proyecto de seguridad europea, ¿no? Con Rusia. O sea, se partía de que la OSCE partía de que había que llevarse bien con Rusia, porque Rusia es parte de Europa, y la Unión Europea tenía que hacer un trabajo de diálogo, de relación, de todo tipo, cultural, comercial. Eso durante un tiempo funcionó, ¿no? Incluso Alemania jugó un papel en esa potenciación, ¿no? Ahora va a ser mucho más difícil con la guerra por medio, pero yo creo que nosotros tenemos que defender la paz en tiempos de guerra, aunque sea impopular, y también tenemos que reclamar pues, que en un futuro hay que trabajar por una gran Europa en esa línea de recuperación de las relaciones con toda Europa, ¿no? La izquierda en la Unión Europea, lo que os decía, tiene que ser la voz de los descontentos. Esta es una idea importante, es decir, hay mucha gente que está sufriendo la crisis, que es la precariedad, que es vulnerable, y si nosotros no somos la voz de esos colectivos, yo creo que lo acabará siendo probablemente la ultraderecha, ¿no? Creo que no es pesimismo, sino una realidad, ¿no? La consecuencia de las crisis económicas que hay, pues bueno, yo creo que sí que hay alternativas, hay salidas, algunas se han estado haciendo desde este gobierno de España, ¿no? El poner topes al precio de la energía, el poner topes al precio de la alimentación, subir los impuestos a los combustibles. Yo creo que hay una serie de cosas, la potenciación de los coches eléctricos, en fin, hay muchas propuestas que se están haciendo, más de las que parece, porque siempre que hay una situación de crisis, pues parece que, bueno, pues es difícil ver las alternativas, ¿no? En la salud también se han planteado muchas. El tema de la vacunación yo creo que es un ejemplo. Habría que luchar por la exclusión de las patentes, que es un tema también, es decir, aquí o hacemos eso, o las grandes corporaciones farmacéuticas pues van a aprovechar incluso la pandemia para hacer un inmenso negocio, lo están aprovechando ya, eso no hay duda. Y acordaros de que cuando una de las empresas farmacéuticas, una británica, no me acuerdo de la cual fue, de las primeras que averiguaron las vacunas, bajó el precio a 6 euros y se armó el follón. Y entonces hubo una campaña mediática contra esa, y decían, no, esa vacuna no sé si era Moderna, no me acuerdo bien, no quiero equivocarme, ¿no? Pero se hizo una campaña en contra brutal diciendo que esa vacuna se había probado, habían muerto 2 personas, eso nunca quedó muy claro, y lo que era evidente es que unas se estaban vendiendo a 30 euros, a 50 euros, y esta bajó el precio a 6 y se le montó una campaña impresionante, ¿no? La educación, nuestras alternativas están claras, yo ya he dicho alguna idea ya. Frenar las universidades privadas. Este país es el país de Europa que más universidades privadas ha tenido, ha abierto durante la etapa de Aznar y de Rajoy. Potenciar una laicidad en Europa también, por eso por lo menos muchos de nuestros militantes militan en Europa laica. Subir los presupuestos al 7%, tampoco voy a hablar de un programa electoral, ¿no? Sino de grandes líneas, porque si uno quiere encontrar el programa electoral, nosotros hemos participado siempre del programa electoral de Izquierda Unida a las elecciones europeas y hemos aportado ahí nuestras ideas, y si uno quiere ver exactamente qué se plantea, en qué cuestión, pues está ahí, ¿no? Tendría que ser también una Europa feminista. Sabéis que también el machismo de ultraderecha, en esta ola reaccionaria que vivimos, pues ha combatido mucho a un movimiento emergente, potente, que ha sido el feminismo, que en los últimos años ha movilizado mucho, no solo en Europa, sino en Argentina, en América Latina, en muchos países. Hay que potenciar la educación en igualdad, la lucha contra la violencia de género, la igualdad salarial entre hombre y mujer, todo eso. Y también el tema de la lucha contra el cambio climático, ¿no? La izquierda europea tiene que ser rojiverde. Si hoy en día no entendemos que no se puede ser solamente de izquierdas luchando por los derechos económicos y sociales sin tener en cuenta el tema medioambiental, pues estamos en un error gravísimo, ¿no? Hay que luchar contra el cambio climático, hay que potenciar las energías renovables, no gastar en armas lo que se necesita para una transición ecológica en la que en teoría estamos, ¿no?
Y luego movilizar a los pueblos en un plan de acción, organizar a los pueblos en un proyecto estratégico de izquierda europea que no solo dé la disputa electoral, sino que también, como decía antes, movilice la calle para contestar por un lado al neoliberalismo y para contestar por otro lado a la ultraderecha. Y en ese sentido construir frentes amplios de izquierda, donde desde los partidos de todo tipo, siempre que estén por una alternativa al capitalismo, al neoliberalismo, al fascismo, bueno, construyamos fuerzas amplias, frentes amplios en Europa también, democráticos, donde plurales, ¿no? Y en España, bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en el intento de construir pues, un proyecto político alternativo a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz ha lanzado su proyecto de Sumar, nosotros estamos convencidos que hay que estar ahí también. Vamos a ver de qué manera se plantea en los próximos meses, pero de alguna forma eso en España también es importante, ¿no? Y no sé si me he dejado seguramente alguna cuestión. Hay un montón de temas que no he tratado, ¿no? Podríamos haber hablado de impuestos, que estamos a favor de la prohibición de las transferencias a paraísos fiscales, de unificar todos los impuestos, los directos, los indirectos, los especiales en Europa, ¿no? Subir los impuestos a los más ricos de una manera proporcional, ¿no? De manera progresiva, como se dice. Aumentar las inspecciones fiscales, digo, por tocar el tema un poquito de los impuestos, porque si no hay ingresos en el Estado tampoco podemos facilitar servicios públicos, tampoco podemos facilitar la creación de universidades públicas, ¿no? Con inversión, con dinero, ¿no? Estamos a favor de crear un impuesto para las transacciones financieras también, democratizar el Banco Central Europeo, que ahora mismo está al margen de los parlamentos, está al margen del propio Parlamento Europeo, e incluso nacionalizar parcialmente el mismo, ¿no? Y nada más, tengo más cosas puestas ahí, pero no quiero tampoco aburriros demasiado, para que podamos abrir, si queréis, un debate, intervenciones o preguntas o lo que queráis, ¿no? No sé si... No, nada más.